Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, me alegro. Bueno, otro día, hoy es jueves. ¿Qué tal? El día de hoy lo tengo a Valentín Asprela, de la ciudad de La Plata, paisajista. Así que vamos a esperar que se conecte a las 5, son las 5:02. Me dijo que ya venía, así que vamos a esperar que se conecte nuestro invitado de hoy, el señor Valentín. Vamos a hacer esto primero. Ay, justo se unió. Hola. Así que bueno, vamos a hablar con Valentina Estrela, de paisajista naturalista de la ciudad de La Plata. Vamos a bajar un poco la música, ya que vamos a hablar con alguien. Estamos esperando que se conecte. Esperando. Gabriel, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, vos Buenísimo. decime, si no me pongo auriculares. No, ¿Qué onda? perfecto, te escucho. Bueno, más cómodo entonces así. Estás en la ciudad de La Plata vos, ¿no? Sí, estoy en Citibel puntualmente, que es como sí, un barrio de la ciudad de La Plata. Sería Sí, al norte de la ciudad de La Plata, zona sur. sí, sí. Acabo de ver un video tuyo de YouTube que te hicieron en el canal de Encuentro Ajá, y me gustó, está muy bueno, está bueno como se presentan vos y ajá. Eva Rey, tu socia, ¿no? En realidad, actualmente no. Hasta hace Ah, un poquito menos de 2 años trabajamos juntos. Eh, ah, el, o sea, el video se filmó en el 2017 y lo sí, publicaron el año pasado. Pero ah, tiene ya tiene 3 años casi. así que ahora Sincron sos vos nada más. Se podría decir que sí, no estoy yo solo, pero ya no trabajo con ella, digamos. Ok. Bueno, y bueno, viendo el programa, me salieron bastantes preguntas o cuestiones. Que lo primero que te quiero preguntar, porque está bueno todo, y hay un momento que ustedes dicen que hacen como una especie de researching, como de plant hunting. Sí, Eso, quiero saber qué es eso, cómo es el hecho ese de buscar plantas. bien. En realidad sería como casa de plantas, si bien es como una traducción, Sí, viste que no me copa tanto los nombres en inglés, pero bueno, ahí en el documental eligieron eso porque se ve que es más garpa más. sí, exacto, sí, buscas plantas. Sí, básicamente es eso, o sea, si bien hay un montón como de métodos, no es algo que inventamos nosotros, o sea, existió a lo Sí, largo de la historia, o sea, está asociado a... Se escucha muy fuerte la música, ahí la bajo. un toque. Y está asociado a las prácticas de viverismo. Y nosotros básicamente ahí sí, por ahí fue algo que arrancamos con Eva, viajando, porque éramos pareja, Sí, viajábamos ah, bastante y bueno, empezamos como a estimularnos, a inspirarnos bastante en los paisajes más agrestes de alguna manera. Y sin darnos cuenta fuimos detectando algunas especies con potencial ornamental o para, no sé, especies que notábamos que estaban en espacios que tenían como características muy resilientes, pensando por ahí en trabajos o en el ámbito urbano más de restauración o de trabajar en algunos lugares más complejos, más inhóspitos. Y bueno, empezamos a observar esas plantas en el ambiente natural, su fenología, o sea, cómo eran a lo largo del año, con distintos sucesos también, no sé, sí, momentos de sequía, etcétera, etcétera. Y después empezamos a traer algunas muestras, digamos.
Sí, las técnicas. semillas muestran. Semillas, algún gajo, alguna mata también, en el caso de una gramínea, por ahí metíamos la pala y nos traíamos una planta. Y bueno, después ahí está como la otra fase que es el ajardinamiento, la domesticación, que es tener esas plantas en un ámbito de jardín, en este caso en la provincia de Buenos Aires, que si bien son, bueno, la mayoría de las plantas que traemos trajimos son de Entre Ríos, pero muchas también como que corresponden a los ambientes de acá de la provincia de Buenos Aires. Sí, de Y Colón, del Colón del Palmar veíamos las imágenes que iban. claro, no exactamente del parque, pero de las inmediaciones. Sí, Y bueno, y después de ahí de un proceso como de observación en el paisaje natural y de observación en un jardín, y implementando algunas técnicas, viste, no sé, de poda, mm, de regarla una, de no regarla la otra, como de ver cómo funcionan, viene la última fase que sería la de reproducción. En las plantas ok, que van de alguna manera pasando esas etapas y siguen como teniendo un potencial, ahí arranca como la etapa más de vivero, que es buscar distintas formas de reproducirla desde las técnicas tradicionales. Y bueno, después van a los proyectos. O sea, es un laburo, un proceso bastante largo. y bueno, ustedes ahí van a Entre Ríos, pero por ejemplo nuestra tierra pampeana, ¿no? La bonaerense, ¿tiene similitudes con la de Entre Ríos, Corrientes? ¿O es, cómo varía ahí la tierra, la vegetación? ¿Somos parientes o es diferente? No, no es diferente, pero Ah, bueno, hay muchas, o sea, es depende, justo Entre Ríos es una provincia que tiene como la confluencia de un montón de ambientes, sí, por eso. o sea, es distinta ya, Corrientes ya es como otra región, o sea, vas a encontrar un montón de espacios, de ambientes comunes, pero bueno, cambia bastante, ya digamos, la zona norte del litoral es como bastante diferente el suelo. O sea, Exacto. para profundizar un montón, pero esa tierra colorada que se ve más en Misiones y en Corrientes tiene como una característica mucho más permeable y en realidad como que la materia orgánica que tiene más que ver con la descomposición que hay permanente por el clima, por la cantidad de vegetación y demás. Así que Acá, Entre Ríos sería como una articulación entre los dos sistemas. sí, más de dos, pero bueno, Bueno, los sí, ríos bajan con un montón de ambientes y tenés también distintos suelos, tenés pedregales, arenales, bueno, barrancas, costa de río, lagunas, bañados, es como súper rico. O sea, en pocos kilómetros también tenés como un montón de escenas, digamos, de distintos paisajes. Y bueno, tenés también la ruralidad, que en Entre Ríos, viste, hay bastante producción. sí, Eh, no sé, está bueno. Y está muy cerca de Buenos Aires, o sea, tanto por la coherencia, digamos, regional del uso de especies y de ambientes, y también por un tema, bueno, de de- cercanía. claro, porque también hay una cuestión de coherencia, está bueno, o sea, uno puede viajar, inspirarse en un montón de paisajes, pero por ahí traerte una planta de Salta o de la Patagonia, ponerle Es más más allá de, complicada. claro, no solo las dificultades, sino que también uno está intentando recrear un paisaje como coherente con el espacio donde estamos, digamos, ¿no? Si no es como hacer el mismo, un delirio, digamos, o sea, no hay mucha diferencia entre lo exótico. Sí, por eso te pregunté de Entre Ríos, ¿no? Porque relativamente con Buenos Aires o con La Plata tenemos como el clima bastante parecido, ¿no? La tierra bastante parecida, la humedad, las lluvias, somos relativamente parecidos, similares. Sí, totalmente. Por eso tuvimos éxito con implementando un montón de especies. Que, nada, yo creo que si bien la historia ambiental de Buenos Aires es prácticamente un cuento, porque hay un montón de referencias, pero no se sabe bien Sí. cómo era. Bueno, muchas de estas especies que allá se encuentran más fácil, digamos, acá también están. Lo que pasa es que, bueno, la provincia de Buenos Aires está bastante más intervenida, digamos. Sí. Y después, Bueno, con sí. industrialización más complejos que por ahí en Entre Ríos, al ser más rural, si bien hay un montón de intervención, bueno, hay otros vestigios, ¿viste? Para encontrar. Y después Bueno, en el video, bueno, estás ahí en Entre Ríos, cerca de Colón, estabas sí, como investigando la tierra y que dijiste, bueno, la tierra está como bastante arenosa y está como muy seca y lo relacionaste con las terrazas verdes, como que no tenía ajá, mucho, no me acuerdo bien la palabra que usaste. Pero como que dijiste que esa vegetación que tenías ahí
podía ser muy útil para la terraza verde. Creo como unir eso, que nos cuentes. Sí, sí, sí. En definitiva, ahí sería como un proceso a la inversa de lo que por ahí, o sea, muchas veces uno se inspira por ahí en algo que encuentra, por decir algo entre comillas, en la naturaleza, porque bueno, igual es todo naturaleza. Sí, Desarrolla algún dispositivo, no sé, por ejemplo, el precursor o el medio el inventor de los jardines verticales, como que supuestamente encontró un montón de jardines verticales en recorridos en la naturaleza y ahí se le ocurrió como el sistema, ¿no? De, de cultivar plantas que pueden crecer, digamos, en horizontal, en vertical. soportes más horizontales, claro, más verticales, perdón. Y el tema de de los techos verdes es que se trabaja con muy poco espesor, digo acá yendo a la inversa, ¿no? Analizando el dispositivo de los techos verdes. Se trabaja Sí. con poco espesor, con generalmente suelos pobres, livianos, con poca materia orgánica, muy expuestos al viento y, bueno, obviamente con poca retención de humedad, o sea, Bueno, y en lo posible sin río. Y bueno, ahí bueno, hay lugares en la naturaleza, En el video mismo, también en un pedregal, decías, por ahí, sí, lugar, ¿cómo? en el video también decías Eso como que te decía. tenían como mucha reacción al sol también, ¿no? Como que tenían como mucha eficacia al sol, entonces también servía bueno para eso, creo que habías comentado. Estaba bueno, Claro, también mucha insolación. Entonces, por ahí en un pedregal claro, encontrás como condiciones parecidas, o sea, suelo pobre, de mucha piedra, poco profundo, o sea, súper drenado porque no se queda el agua. Y bueno, por ahí encontrás plantas que pueden utilizarse. Entonces, como capaz en Argentina no hay tanto desarrollo, tanta investigación de flora nativa, son las formas de arrancar esos procesos. Entonces, por ahí, hoy por hoy se usan mucho, como también hay muchas empresas que hacen techo verde y no tanto estudios, o sea, muchas veces termina quedando el diseño en un sistema estándar. Las empresas no exacto. se complican la vida y usan los famosos SEDUM, ponele. Pero eso en realidad porque es lo único que está estudiado y súper comprobado. Pero hay un montón de especies alrededor de nuestra región que pueden utilizarse, simplemente que no tienen investigación encima. Y Sí, bueno, es un poco lo que vamos tratando de hacer, más por curiosidad, ¿no? También. sí, porque después, bueno, si vemos tus proyectos, ves que también las trazas verdes de ustedes son diferentes, ¿no? Son como más, no sé si decir yuyo, ¿no? Pero es como plantas genéricas, plantas, ¿no? En general, y no tenés el manto verde de la grava esa que la compran de alfombra. Y parece mucho más natural y realista también, ¿no? Sí, justo la que viste ahí en el documental es un proyecto experimental que por eso se mostró, donde trabajamos directamente con la composición, el diseño de un sustrato a base de tierra Exacto. negra. Y en realidad lo que hicimos fue dejar que se exprese, digamos, el campo de semillas de la tierra y nada, funcionó bárbaro. Pero bueno, fue un experimento de alguna manera. Está bueno. Mm. Bueno, bueno, empezamos con las 10 preguntas. Dale, como quieras. Dale, la primera es una película que has visto en estos tiempos, en estos días de encierros. Bien. Estuve tratando de repasar porque la verdad que vi bastantes pocas pelis. Pero bueno, ahora me pasó tuve en un momento como un intento de ir a ver algunos clásicos que no había visto. Eh, Casi fue como una especie nada, intencionado, me hice una lista, todo. Y la verdad que patiné porque me vi un par de pelis y no me entusiasmé mucho. Me Mira, acuerdo esta de Buñuel, como es El discreto encanto de la burguesía, que no había visto. sí, Después vi Blow Up también, de clásicos, de esa época, así de los 60 70. Y recientemente vi una peli en Netflix que me parece que está buena, un director chino que se llama, ahora la tengo acá anotada, no me acuerdo, Largo viaje hacia la noche. mira. Y, Esa ¿cómo? Porque el título es bastante surreal, ¿está en ese tipo surreal tipo Buñuel o no? ¿O me engaña sí, el sí, todo título? eso, y es como si fue, como un sueño, digamos, Ah, una peli como un sueño que lo que me pareció que tenía de buena eh, o de interesante es que realmente genera la sensación de un sueño y por ahí no es como el formato estándar de Alicia en el País de las Maravillas, sí,
que tiene como el principio y el fin, y realmente es una peli que te deja como esa incertidumbre del estado de cuando te levantás de un sueño, digamos. Claro. Eh, Esa por ahí es una peli que me copó, pero realmente vi pocas pelis. Y ahora estoy como entusiasmado con volver a ver algunas películas de la infancia. El otro día me enganché a ver La historia sin fin. Mira, bien. Sí, La la estuve viendo. del, la No del la bicho pude terminar. blanco. Sí, no la pude terminar porque la estaba viendo con mi hija, que tiene 9 Ah, años, y en un momento como que flasheó, ¿viste? Le pareció demasiado flash y la tuvimos que cortar. Pero bueno, no sé, me apareció eso, como ver algunas pelis de la infancia, películas sobre todo, yo soy del 86, pelis sí, de la década del 80, ¿viste? No sé, sí, ahora tengo ganas de ver Cocoon también, bien. eh, Y pero eso. porque, claro, porque en realidad la historia sin fin son unos chicos que entran a una librería, ¿no? A leer un libro y como que entran al Es un, libro. es un chico como si fuese medio nerd, digamos, Sí, de la escuela, como que está medio embolado de la escuela, ¿viste? Lo tratan mal los compañeros, medio bastante así, típica peli de nerd, la sí, base. Y sí, medio que escapa, empieza la peli así, escapa como de una situación de violencia en la escuela, medio que se ratea la escuela, unos pibitos lo quieren fajar. Sí, entra como un negocio de libros y ahí como que exacto. van al libro ese. Y entra en el libro, es como que entra en Libro el mágico. libro. Ah, es un libro mágico, así medio de la Sí. onda. Bueno, es una especie también de Alicia en el Mundo de las Maravillas, ¿no? Sí, es una historia bastante clásica en el armado, digamos. Pero bueno, Alicia, por seguir creo que a un conejo, ¿no? Cae a un árbol y al caer al árbol, también Alicia está eh, escapando de que la van a cazar, digamos. sí, del aburrimiento y demás. Y Alicia, tipo, sale a correr al conejo, jugando, porque está aburrida. No, me parece que Y, se escapa de que la quieren cazar, Alicia. ¿sí? No sé, ¿eh? Creo que la castigan. O está en un casamiento, ahora no me acuerdo bien. Sí, está en un casamiento, medio como que está aburrida y qué sé yo, y ve un conejo, y el conejo le habla, y ella sale corriendo al conejo. Se El mete otra velita. conejo, claro, el conejo cae a un pozo, entra a un pozo, y ella entra al pozo, y bueno, y entra al mundo maravilloso ese. Es como una especie, bueno, de sistema de armar historias que ha funcionado siempre y sigue funcionando, ¿no? Sí, Me parece que lo que me pasó con esta peli este director chino, que no me acuerdo el nombre porque es joven, es más chico que yo, pero bueno, estaba ahí en Netflix, alguien me la recomendó, la vi. Es que, bueno, por ahí es un tratamiento como eso, de los sueños, con toda esa fotografía china increíble, digamos, con un guión que está bueno, como que tiene así algunas frases medio copadas, fuertes, y nada, que es como bastante más desordenada la historia, digamos, no tiene como un principio claro, un fin, una cosa definida. sí. Eh, bueno, qué sé yo, tiene como cierta incomodidad que me parece que es más coherente con el lenguaje de los sueños que estas historias que por ahí, bueno, son más digeribles, narrativas, digamos, y que por Eh, ahí el sueño termina siendo una excusa para hablar del mundo de la imaginación, ¿no? ¿Y con Buñuel qué te pasó? ¿No te gustó? Sí, me gustó, estuvo bueno, Ah, pero nada, las películas, son qué sé yo. difíciles. Sí, y siento que es algo como muy, no sé, sentí como algo viejo, ¿viste? Como que ya fue. Sí, sí. Por ahí no sé, no tengo nada en contra, ni mucho menos, me entusiasmó en algún punto, pero no quise seguir investigando ahí, ¿viste? Estoy como más enganchado, por ahí estoy más enganchado con ver videos en YouTube que películas de los 70. Pero bueno, hice el Claro, intento. está bien, muy bien. La próxima es serie, una serie que hayas visto. Series. Bueno, sí, soy bastante croto. Creo que vi 4 series en mi vida, Bien, en la era de las series. Ahora la que empecé a ver hace poco, que vi creo que 2 capítulos nada más, y igual ya me animo como a recomendar, aunque tampoco entiendo que vos me estás preguntando qué recomiendo, pero es Midnight Gospel. Es una serie está en Netflix y es sí, del creador de La Hora de la Aventura, es de dibujitos, es una sí, animación. bien. Es una miniserie, creo que de 8 capítulos, y son repotentes. Yo creo que vi 2 nada más. Eh, y de alguna manera funcionan independientes. Y me pasó que me parecieron tan potentes que realmente no daban para verlo, ¿viste? Como el formato serie que ves uno atrás de otro.
los Sí. capítulos. Creo que pasó 15 días entre que vi el primero y el segundo. Y bueno, es como que me los voy reservando para ciertos momentos porque es bastante intenso. Eh, Bueno, está, está com- la voy a ver si me aparece ahí en el. Luego Midnight. es. Sí. Luego es un libro que hayas leído o que estás leyendo. Libro. En la cuarentena leí Hace poquito terminé ¿cómo se llama Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Bien. También hay como ¿Y un semiclásico que tenía pendiente. Estuvo muy qué te bueno. dejó? Este, Nada, por ahí yo estoy ahí vinculándome con un montón de cuestiones por el lado de la percepción, como algunas búsquedas. Sí. No, en general me han llegado todas, esta cuarentena, toda data por ese lado. Como que nada, un poco lo que te contaba con las pelis, estas clásicas, como que cuando por ahí me planifiqué ir en busca de algún dato, de alguna cuestión, como que de alguna manera reboté y bueno, empecé como a conectar un poco más con lo que llegaba. Así que tanto en pelis, en libros y demás, ahí hay como una línea que me está llegando que tiene que ver con eso, con explorar un poco el mundo de la percepción. Ok. Que nada. ¿Y, y eso cómo lo vas como fijando o trabajando en tu trabajo, en tu búsqueda del paisaje y demás? Y yo creo que un poco el arte y el arte, el paisaje, bueno, algunas otras disciplinas, eh, tienen como el potencial digamos, de convertir a la disciplina como un medium. Me parece, bueno, Ok. en el paisaje por ahí en el arte es un poquito como más simple de ver, ¿no? Como el rol del artista, como ahí de conectar como los mundos. Sí. Bueno, en el paisaje también estoy como empezando a ver ese potencial. Me parece que, bueno, si bien no me animo un poco a proyectar qué va a pasar después de la pandemia, pero creo que es como que ahora la disciplina está tomando otro rol y que es necesario que tome otro rol. Me parece que en esta cosa del interdisciplinario, que es como el mundo, lo que está un poco demandando el contexto, bueno, vos venís de la arquitectura, ¿no? También, o estás ahí Sí. Me parece que un poco también la disciplina de paisaje, si bien todavía en Argentina tiene como bastante déficit en la formación, como que tampoco hay gente muy formada, creo que tiene el potencial como de alguna manera, convertirse como en el eje de este encuentro multidisciplinario. No sé, me pasa con los concursos de arquitectura. Creo que de alguna manera ahí la arquitectura tiene que empezar un poco como a ceder o abrir un poco el campo, porque me ha pasado eso, o registro que hay muchos proyectos ya urbanos que empiezan a tener mucho espacio verde y sigue siendo el arquitecto el eje que tiene que encontrar un montón de disciplinas que por ahí no tiene buen diálogo. Yo creo que Mm. el paisaje tiene como ese eje de decir, bueno, tengo como un lenguaje asociado al arte, a la arquitectura, al urbanismo, a la biología, a la ecología, a la sociología, porque no me parece que ahí está como el desafío de nuestra disciplina, nuestra profesión, de como ser punta de lanza y como centro de eje, ¿no? Eje Mm. de estos nuevos armados. Creo que las ciudades están empezando a replantearse porque justamente se han planificado, se podría decir mal. Y el paisajista, ¿no? Vos, teóricamente, sos licenciado en paisaje, Yo en realidad ¿no? soy licenciado en artes plásticas y Ah, tengo un posgrado o sea, un posgrado que es una especialidad en paisaje y medio ambiente. Pero mi o- carrera de base es artes plásticas y bueno, un poco como que voy pivoteando entre las dos disciplinas. porque después en botánica, ¿qué diferencia tendrías vos con un botánico, con alguien que estudia las plantas y el que hace paisaje? ¿Qué diferencia ves ahí? Pregunta. No, yo creo que o sea, el paisaje la disciplina de paisaje es súper amplia, ¿no? No Sí, tenemos el objeto de estudio, bueno, igualmente es como algo que está como creo que en definición y en discusión, en debate, ¿no? Pero bueno,
me animo como a ir definiéndolo un poco en base a la pregunta. El objeto de estudio del paisaje es el hábitat. Yo creo que Sí. o sea que es todo en definitiva. Por eso creo que también está esta cuestión del rol de mediador o de medium también en poder como integrarse en realidad en equipos de trabajo de cualquier área. Eh, y de alguna manera la botánica estudia justamente, tiene un objeto de estudio que son las especies Las vegetales, plantas. claro, las plantas concretamente. En cambio, para el paisaje es una disciplina como mucho más abierta en ese sentido, más ¿Y vos, dinámica. ¿Y vos trabajás con un botánico o directamente sos ir vos solo con las plantas? ¿O tenés en tu equipo hay un botánico? No, bueno, trabajo con algunos especialistas en algunos casos. Ah, Yo de todas maneras, hace 10 años que estoy dedicado a esto y tuve empresa de jardinería, soy jardinero, hace muchos años soy canabicultor también. O sea, sí, no hace falta ser botánico para conocer un montón de... sí, sí, sos como para sacar temas, no es para... Ah, está bien. En No algunos proyectos para... específicos sí. En el estudio hoy somos dos personas más como en el día a día, un arquitecto y yo, y una arquitecta también que colabora bastante, está bastante presente, no te digo en el día a día, pero en muchos proyectos, y después hay un montón de otros profesionales que se involucran en proyectos específicos, Ok, ingenieros, biólogos, bien. también alguna vez trabajamos con botánicos también. Ahí Luciano Rossi te pregunta, ¿estudiaste con Freddy Benassi? Sí, el posgrado que hice, Freddy Benassi, Alfredo es el director Ok, bien. acá en La Plata. Eh, Después la siguiente pregunta es música. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas? Música, a ver, puedo abrir acá la playlist con lo que estoy escuchando para tirar algo. A Estoy ver, medio estancado con la música, me vendría bien algo nuevo, pero me gusta mucho el rock indie, nacional y bien, sobre nacional. Estos días acá estuve escuchando Mac DeMarco. eh, bueno, tuve hace poquito escuché un poco, estuve escuchando un toque de Leonard Cohen, Él Mató, Conan, bien. Conan Mocassin, Yo La Tengo, Bill Callian. Ayer me desperté cantando un tema de Charlie, me escuché Influencia. Bien. Estoy ¿Viste qué pasa eso? re Que de varieté, golpe, re ¿viste qué varieté. sucede? Que te despertás un día con una canción y es muy raro eso. Sí, me levanté tarareando Influencia y me clavé el disco. Bien, muy bien. Love Y Lemon, vos, Chopin, escuché estos días también. bien, variado. No, un descontrol, sí. La música me va variando mucho como el estado de ánimo, ¿viste? En la cuarentena. Y con el trabajo y la música, ¿cómo lo complementás? ¿Escuchás música cuando vas creando, imaginando, cuando vas buscando plantas, cuando vas paseando y viendo qué hay? Ahora estoy laburando mucho en el estudio, digamos. Saliendo un poco, ya estamos igual, tengo un permiso, me estoy moviendo un poco, Sí, pero más por acá, por la zona. Eh, no, no escucho tanto música. O sea, por ahí música clásica sí puedo escuchar cuando estoy bien. laburando. Pero, o sea, escucho mucha música, pero no capaz en el momento de laburar, ¿viste? Tengo distintas fases de trabajo. Hay momentos del día que por ahí estoy eh, más conectado con la comunicación, o sea, gestionando, y ahí por ahí sí tengo música. Y capaz cuando estoy más diseñando, suelo estar más en silencio. Ah, mira, bien. De O bueno, o uso cada música en uno. inglés, Ah, para no estar ahí, como que me te interviene mucho como desconcentra. me interviene mucho la voz, sí, Ah, mira. a veces. Otras veces no, qué sé yo, va variando. Sí, Últimamente me encuentro, al momento de diseñar, bastante en silencio. bien. Después, página web que más visitas o que más buscas información. Y creo que Wikipedia, ¿Sí? podría chequearlo, pero sí, soy medio así obse de las enciclopedias. Estoy siempre Bien. buscando algunas palabras o, no sé, escucho un tema que me gustó y al toque estoy ahí como wikipediando al autor. Wikipedia. Sí, me cuelgo un Y, poco ahí, entre los hipervínculos de Wikipedia. y además, claro, La data, ¿viste? Como que consumo sí, mucha, sí, mucha, es mucha buenísimo chequear Wikipedia. links, tengo esa obsesión.
Aparte, bueno, yo a veces yo uso mucho Wikipedia y me divierto en Wikipedia y siempre me imagino, bueno, vos trabajando con plantas, viste que las plantas de golpe se llaman José, la planta, no sé, tiene un nombre, pero en realidad esa planta tiene un nombre científico que es imposible de pronunciar. Sí, sí, con el tiempo, yo cuando arranqué no podía, dije, no, acá esto no lo voy a aprender nunca, pero después, bueno, te vas familiarizando. Y es muy También divertido aparte, además, el lenguaje porque hay, científico tiene una cierta lógica. De todas claro, sí, me maneras, imagino. los nombres populares para mí son la posta. Sí, Me tomo, obvio. digamos, tomen esto entre comillas, va, entre paréntesis, pero bueno, para el conocimiento profundo de las especies, para mí como que la data está en el nombre popular, bueno, en el caso de nuestra flora, en los nombres guaraníes sobre todo, que siempre Ah, tienen sí. alguna descripción, sí, o sea, los nombres siempre tienen como conocimiento. Y en cambio el lenguaje científico, que es más universal, si bien tiene, las palabras tienen un significado, digamos, que hacen Sí. siempre alusión a una descripción generalmente como visual de la planta. ¿Qué planta, por Tipo, ejemplo, tiene- ¿eh? qué planta tiene un nombre, por ejemplo, un nombre guaraní? Y pero las plantas nuestras, todas. Ah, O sí, no sea, las que sabía. crecen en Buenos Aires, lo que Sí. sería, digamos, del paisaje ribereño, por ejemplo, todas. Lo que Ah, pasa es que algunos se conocen y otros se desconocen. mira. A ver, decime Eso, dos. el nombre guaraní tiene un conocimiento o las propiedades de la planta o alguna cuestión más mágica, Claro. eh, y por ahí el nombre científico hace alguna referencia más a la fisonomía de la planta, o sea, si tiene la hoja grande, chica, el color, si es parecida a otra. Eh, y el nombre europeo, digamos, el nombre que se ha puesto a partir de la conquista, que es como otra línea de nombres de nuestras especies, generalmente tienen una relación con la adversidad que les propone la planta. Claro. O también con un paralelismo con una especie del mismo, digamos, del mismo género de los paisajes europeos, de los ambientes europeos. Bien. ¿Y hablas en guaraní? ¿Sabes hablar guaraní? ¿Sabes No, algo? poco, muy Ah. poco. Tengo ganas de aprender, estoy ahí como indagando, tengo ganas de aprender. ¿Ves? Es una época hablaba algo de guaraní. Ya me olvidé. Va, tenía una especie de, de diccionario para hablar que repetía. Bueno, Es en muy. internet hay varios diccionarios, está Sí. bueno. Lo que Y tiene es lindo el es un guaraní. idioma hablado, es un idioma hablado, cantado, una lengua que no tiene, o sea, la escritura es como en realidad una forma que se incorporó para poder aprenderlo, estudiarlo y divulgarlo, pero en realidad es oral. Sí. Eh, pero bueno, creo que Y. también tenemos muchas cosas para investigar en esto de que somos un pueblo sustituto, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, como empezar a mirar un Hemos poquito, llegado. sí, empezar a investigar un poquito más ahí en los pueblos indígenas, que hay bastante data y nada, también creo que corresponde como traerlos un poquito al presente, ¿no? Sí. La próxima es red social. ¿Red social que más usás? Y Instagram, claramente. Ok. Sí, estoy ahí, me ocupo de manejar el perfil del estudio y también tengo un perfil privado, bueno, por el que estoy ahora conectado. Así que sí, es lo que más uso. Un poco por laburo, arranqué usando por laburo y bueno, ahora qué sé yo, es como también un poco de todo, ¿no? Es un canal de expresión, así como informal, también llega Sí. data. Ahora en la cuarentena me enganché con los memes que antes no consumía. Empecé a seguir cuentas de memes y voy scrolleando y tengo 5 memes. Y te Tengo otra divertís, tercera, sepas. dos artistas, colegas que muestran algo, 3 memes, un familiar que tiró alguna, 4 memes, algo de paisaje, como que está bueno. Estoy copado Mira, con los memes. ahí nos dicen, hay un capo de los 70 que se llama Mort Garson, que tiene música dedicada a las plantas. Un Sí, álbum creo Plantacía. que se llama Pantology con sintetizadores. ¿Lo conoces? Sí, Plantacía se llama el disco. Mira. Es un disco que hizo supuestamente conectando con las plantas del Jardín de la Madre Ah, y está muy bueno. Es aparte uno de los precursores como del uso de sintetizadores. sí, es lo que pone ahí, Mexicano. sí. Estaba como a la par de los Kraftwerk que estaban creo que en Alemania y él Sí. Bueno, sí, está muy bueno el disco. Aparte es como muy armónica la música. Es así, re setentoso.
sesentoso, setentoso. Sí, Lo no sé, vamos creo a que hay una que buscar. se llama, como si te dijera, no sé, algo del potu, ¿viste? Como que se ve que trabajó con plantas de interior aparte. No es que Sí, se fue a un parque nacional a conectar con las plantas, sino como con las plantas que tenía alrededor. de los No sé hogares. qué proceso usó, ¿viste? Pero bueno, es como que conectó con las plantas, hizo esta música y es un disco que es bastante conocido y Bien. está bueno. Otra acción que más extrañas. Acción. Sí, por estar encerrado. Mm, se me vino algo a la cabeza, pero no. Imaginamos, Mira, tenía, capaz. tenía proyectado un viaje y es como que ahora siempre me agarran así ganas de arrancar. Y nada, tenía justo para abril, tenía pensado un viaje bastante largo que me había organizado hace un montón de tiempo. Fue bastante difícil como, bueno, no poder hacerlo. Eh, Así que creo que lo que más ganas tengo es como de subirme a la camioneta y arrancar. Así, Ok. ¿Y a dónde ningún pensabas destino ir? especial. ¿Eh? ¿A dónde pensabas ir? Iba a ir para el norte y iba a ser como un viaje circular, pasando por Corrientes, Chaco, Formosa. Después iba a ir hasta el noroeste y iba a volver a bajar hasta Córdoba. Ah, bien. Sí, un viajecito largo tenía armado y bueno, recorriendo así algunas ciudades y parques nacionales. Lo tenía proyectado hace un año y bueno, tenía mis ahorros, todo, que ya ahora, bueno, se usaron para sobrevivir en la cuarentena. Así que Claro. bueno, cambió el ¿Te, esquema. has tenido bastante inconvenientes económicamente con no te poder trabajar o te No, mantuviste? la pude pilotear. Ahora ya estoy laburando. Ah, El primer tiempo no. Yo en el verano generalmente no laburo mucho. Casi no laburo en enero y febrero, históricamente, porque es una época de poca, como que no es conveniente estar manipulando mucho el paisaje, sí se puede proyectar, pero también por ahí la temporada como fuerte de plantaciones que termina con el inicio del verano también es como que, nada, ahí generalmente como que tengo un ciclo de descanso. claro. Así que siguió eso, en el medio como que arrancamos un poco el año y bueno, el laburo se mantuvo. Otra escala, bueno, tenemos bastante laburo, propuesta de trabajo en Capital y Zona Norte que no estamos pudiendo atender de la misma manera que siempre, porque si bien podemos ir, también es como que, bueno, está difícil, está raro, ¿viste? Sí, la Un verdad poco que como, sí. el contexto pide como quedarse un poco en el molde, eso es lo que por ahí percibo. Así que nada, estamos laburando, pero tranqui, Ba- Bajaste la intensidad. sí, claramente. Bien. Y bueno, estamos ahí revisando cosas, ¿no? Estamos, digo, hablo parece que hablo por no sé quién, pero no hablo por mí. Creo que un poco la película esta de la cuarentena, la pandemia, como que bueno, está bueno aprovecharla para eso, ¿no? Para repensar un poco varias cosas. Y lleva tiempo, no es Sí, solamente sentarse un día y decir, bueno, a ver qué hago con esto, sino que es como pasar un montón de cosas por el cuerpo y ver qué va pasando. Y creo que nada, que esto sigue todavía, ¿no? Como que no. sí. Hubo una Aparentemente, margen de salir, de asomar la trompa, más allá de lo sanitario. Yo mm, trato de hacer un paralelismo con lo que voy sintiendo más energéticamente y bueno, nada, es como que falta todavía. sí, creo que el otro día un secretario de salud, no sé qué, mandó hasta 18 de septiembre. Ojalá que no, pero bueno. Y parece ser una cierta lógica. Yo tengo algunos amigos en Europa que me han contado ahora que la cosa cambió mucho, pero justamente cuando irrumpió la primavera. Mm, Yo no sé, creo que no tenemos ni idea, no se sabe, no, no se sabe nada, ¿no? Tampoco sé si tiene sí, mucho sentido saber, más que estar acá, ¿no? Como conscientes del proceso, pero bueno, esa data que viene de afuera parecería como que acá va a pasar lo mismo, ¿no? Como que la van a tener que sostener hasta donde puedan y ojalá que en la primavera se afloje un poco. sí. Y la última es, bueno, ya quedó como muy vieja, pues, ¿cuándo crees que íbamos a volver como a estar como el 1 de marzo? Pero ya quedó viejísima. Pero ¿cómo crees que tu trabajo de paisaje va a ser modificado o no post pandemia? ¿Cómo crees que el cliente te va a pedir lo mismo, te va a pedir más cosas, menos cosas? ¿Cómo pensás que va a influenciar? Y yo creo que creo, ¿no? Me parece que estamos justo en una época que hay mucha gente.
desvergonzada hablando del futuro, lo que va a pasar, y bueno, me parece un poco complicado, pero me da la sensación que, que esta disciplina, la disciplina de paisaje, va a tener como un boom, ya lo viene teniendo. Eh, ya es como que, bueno, nada, tanto en el espacio público ya hay es como una necesidad imperiosa de que el paisaje se consolide como una silla más en la mesa, como que me parece que es inevitable, si no es como Mm. seguir metiendo la pata en el barro. Así que creo que en ese sentido se va a expandir bastante la disciplina. Empezó a haber también mucha gente volcada a formarse. Ya dejó de ser una ciencia decorativa, digamos, claramente. Nunca lo fue, pero bueno, por ahí Sí, como que, la gente lo tomaba así, claro. a Y cortar el rosedal, que el rosedal esté perfecto, esté limpio. exacto, exacto. Ahora es como que nada, siempre la profesión estuvo más asociada como a recrear el Edén propio, digamos, en el ámbito privado, y en realidad, bueno, el origen de la disciplina y lo que, para lo más importante, si bien eso es fundamental, es justamente para recrear y para sanear, ¿no? Mm. Para Hay algo para que, de procesos. Y después me parece que nada, que a nivel privado seguramente va a haber una crisis económica, que eso va a limitar un montón la disponibilidad de oportunidades de trabajo, pero también creo que se va a poner como en otro estatus la disciplina, y nada, es como que bueno, esas son las dos cosas que veo, como que si bien lo económico va a haber un poco de retracción, como creo que es algo en la producción de alimentos, en todo lo está viendo, creo que en realidad eso, se va a potenciar bastante la disciplina, y bueno, con el tiempo va a haber un montón de nuevas oportunidades de laburo. sí, o te van a tomar más en serio, ¿no? Capaz que vas a tener un poco más de jerarquía, como diciendo, escuchémoslo porque... Sí, también, también. A mí puntualmente, o en el estudio, lo que nos pasa es que ya estos últimos años, ya por ahí la gente que se contacta es porque le interesa lo que hacemos. Mm, Tenemos ese desafío que por ahí, si bien uno siempre tiene que vender lo que hace, y fundamentarlo y defenderlo, bueno, al principio fue mucho más difícil porque, bueno, no tenías como el respaldo de una identidad desarrollada. exacto. Y Bueno, con el después, tiempo está bueno que se va dando así. sí, y hay algo que también está bueno, que estuve viendo de su trabajo, que vos te proclamás, bueno, o decís como paisajista naturalista, ¿no? Y que buscás como un modo como que el jardín no sea un jardín, ¿no? En el sentido de cortar el pasto, de que la planta esté perfecta, sino que la planta es un ser vivo que crece, muere, ¿no? Tiene todas las cuatro etapas y que vos tratás de mantener eso y que no tenga mantenimiento tampoco el jardín, ¿no? Como que el jardín es como la vida, que yo, pasa el tiempo. Sí, esto último que decís es en realidad para mí lo más relevante. O sea, el naturalismo creo que de alguna manera es como es una especie de movimiento internacional actual. O sea, así como por ahí en el siglo XVIII está el fenómeno no sé, los jardines de Versalles, y todo lo que es el paisajismo o la jardinería francesa, que está asociada en realidad a la idea al antropocentrismo, digamos, ¿no? Sí, Todo lo que es por ahí el jardín inglés, que como es más como una idealización de la naturaleza. Bueno, es como que siempre la disciplina fue acompañando un poco eh, los procesos, digamos, de conocimiento, de filosofía, bueno, la cosmovisión del mundo. Y hoy, mm, a las claras que está sucediendo como un cambio de paradigma en todo, ¿no? En la alimentación, en la forma de ver las cosas. Y nada, es como la corriente por ahí más influyente, pero que la base es esto último que sí, que es estar más asociado a los ciclos naturales. Y sí, si vos te como, pones a ver, la alimentación dice lo mismo, o los nuevos, ¿no? Los nuevos formatos de alimentación, de medicina preventiva, no sé, el boom que está teniendo el yoga y un montón de otras cosas, todo como que apunta en realidad a asociarnos un poco más con los ciclos de la naturaleza, como insertarnos en el sistema de que en realidad somos parte, o bueno, por ahí somos alienígenas, pero de alguna manera estamos en la Tierra, digamos. sí, Bueno, recolectando tierra. Sí, sí, porque en un momento estabas diciendo eso de, bueno, la planta en un momento no es que muere, pero bueno, se envejece, se pone gris, ¿no? Como que descansa. Y no es capaz claro. una linda planta, tipo el jardín de invierno, capaz que no es una belleza. Y bueno, también está bueno eso, ¿no? Como entender ese proceso y que, bueno,
Sí, y ahí buscar la belleza ahí. está bueno lo que decís para entender que también se está como reformulando la idea de belleza. Es decir, Exacto. ahora hay también como toda una conciencia en algunos ámbitos, ¿no? Algunas personas, también de aceptar la propia oscuridad, por ejemplo. O bueno, qué sé yo, en invierno, el sistema productivo en el que vivimos no diferencia el horario de trabajo en invierno, en otoño, en primavera o en verano. Y la realidad es que la energía del cuerpo cambia. Sí, Un sistema más coherente, por ahí en invierno, no sé, tendrías un horario de trabajo diferente. llegar a las 9 de Eh, la mañana, por ejemplo. pero sería lógico, ¿no? Desde un punto de vista Sí, de la naturaleza es lógico. Entonces, como estamos todo el tiempo yendo en contra de eso, sobre todo en el ámbito urbano, que por ahí es más fácil de alguna manera, porque hay un montón de tecnologías que de alguna manera suavizan esas cuestiones, como que tienden a homogeneizar el ciclo natural, pero bueno, la energía igual no se puede intervenir. Bueno, un poco pasa eso. La conciencia de fondo es como apuntar a eso. Entonces, cuando empezás a hacer un cambio de conciencia, en realidad el invierno te parece hermoso. O sea, si vos vas a la playa o te vas a la montaña, es lindo en invierno, en primavera, en verano. O sea, está sí. bien, la playa tiene más una fantasía de verano, pero si vas al mar en invierno está buenísimo también. Bueno, es como generar como todo un lenguaje con eso que de ahí se desprenden un montón de técnicas, se desprenden un montón como de conceptos, de formas de organización. Bueno, es como lo complejo de la disciplina, pero la base es esa, es como conectar un poco más con los ciclos naturales y todo lo que se desprende de ahí, que en definitiva es como poner en crisis el sistema integral de alguna manera y recrear un sistema o bueno, experimentar ahí. ¿Y cómo te toma la gente cuando le explicás que no corte el pasto? O que haga generar que la planta, ¿no? El suyo, que crezca. ¿Cómo vas explicando eso? Que el patio no sea de césped, que sea de planta, no sé cómo se dice, de suyo, de Sí, sí. No, fauna. es caso por caso, ¿no? O sea, el laburo de diseño implica laburar mucho con la persona que te toca o que elegís, ¿no? Porque uno también elige con quién laburar. Y en el tema del diseño de paisajes se expone todo el tiempo como el miedo, lo inconsciente. Entonces, Mm, bueno, como uno va tironeando de alguna manera en base a lo que el otro también habilita, y siempre como que, bueno, hay un límite donde tironeas un poquito más y, bueno, la persona está preparada como para exponerse hasta cierto punto, y uno tiene que saber leer eso porque la idea es que también el jardín invite, ¿no? mm. Eh, y bueno, ese tironeo implica que también ese invitar, también de alguna manera genere un desafío en el otro de explorarse y de animarse también a enfrentar algunas cosas. Parece un poco delirado, pero es así, es como cuando vamos a caminar no sé, en un monte, en un pastizal, o es como ver Exacto. una película de terror, o sea, te da como, o de suspenso, te da un poco como de ganas, pero a la vez también te da tensión y miedo, y eso también es parte como de ese juego. O sea, yo cuando me meto a caminar en un pastizal no soy Heidi, que voy Claro. correteando por los pastos. O sea, tengo que tener un montón de cuidados porque hay un montón también de peligros y también hay una tensión emocionante, digamos, que es justamente como esa exploración. Y bueno, en el jardín uno trata de generar eso, pero siempre tiene que ser amigable. eh, y nada, hay cosas que se dicen y hay cosas que no se le dicen al cliente, porque justamente el jardín, el ambiente, el paisaje es un proceso, entonces como que uno cuenta un poco y también deja que las cosas sucedan y después, bueno, hay un vínculo que no es por ahí como la casa, que haces la casa, la entregás y la casa empieza a envejecer y te desligás. El jardín es justamente un proceso que activás y como que, bueno, de alguna manera después estás asociado y vinculado por un tiempo y ahí se va dando todo como un intercambio. Y no siempre es no cortar el pasto de la propuesta. Yo creo que eso tiene que ver un poco con mi interés de investigación, con lo que vislumbro que va a ser el futuro del paisaje, con un gran potencial también asociado a la economía en la que vivimos. O sea, hay un montón de cuestiones ahí que a mí personalmente me interesan, pero bueno, no es que es la única propuesta, ¿no? Hay un Mm. montón Sí, de sí, formas de claro. lo silvestre, hay un montón de formas. ¿Y qué es lo que no le decís al cliente? O que no le podés decir. Y no le contás todo el cuento del proceso, no le contás todo lo que va a pasar. Ok. O esto que vos planteas mantenimiento, no es real que el mantenimiento es nulo. En realidad el mantenimiento es una construcción cultural, o sea, vos vas a mantener, ya la palabra mantenimiento es deplorable en realidad.
Yo creo que se puede usar la palabra manejo. Manejo. Porque mantenimiento Puede es ser. justamente, el mantenimiento sería de un solado, hablando en términos de arquitectura. Hay Sí. que pintar un deck, hay que, no sé. Pero en realidad el jardín necesita un manejo en función de las expectativas que uno tiene, porque en realidad la naturaleza no necesita de nosotros para sostenerse, está demostrado. Eh, y más, más aún este tipo de propuestas más naturalistas que justamente trabajan con los naturales. Entonces, en realidad, como que el mantenimiento, cuando uno te pregunta, y bueno, eso lo vamos viendo en función de tu nivel de obsesión sobre el control de la naturaleza, como que ahí se juega eso. Y Y habla, después, mucho que está asociado también a la experiencia, digamos, de la arquitectura, es que hay una falsa sensación de que llenando el espacio con macizos, por ejemplo, con árboles o con arbustos, se achica el espacio. mm, Es una construcción en realidad inconsciente. Es como cuando vos estás haciendo una casa y la persona te dice, no, para acá no me va a entrar la cama en la pieza. Viste que cuando los espacios están vacíos parece que no entra nada. Y sí, después cuando los llenás de muebles en realidad son como más grandes o más espaciosos y la experiencia en realidad se expande la experiencia. Eso es lo más difícil de explicar a la gente. Eso es lo más difícil. ok. La traba que más encuentro es en eso, como que son experiencias que las tenés que pasar por el cuerpo. Entonces vos decís, no, déjame que te ponga un montón de plantas y vas a ver que en realidad vas a usar mucho más el espacio, vas a ir hasta el fondo que nunca vas, que tener una Mm. canchita de golf. Y esa por ahí es la parte más compleja, porque es una Y, sensación y eso hasta que no lo experimentás no te das cuenta, ¿viste? y la última de mi parte, después vemos que pregunte la gente. Tengo como, bueno, hablando de paisajismo natural, silvestre, eh, la palabra tipo riego, ¿no? El riego artificial, ir a regar todos los días, la semana. ¿Ahí cómo entra en la parte de sustentabilidad? ¿Eso cómo entendés el riego del jardín, del patio? Bueno, los sistemas de riego están buenos. O sea, estoy a favor de hacer sistemas de riego porque si bien son costosos, digamos, generalmente, es un Pero, presupuesto, pero no es antinatural, en realidad. lo que permite es como hacer eficiente el riego, porque después cuando uno instala un espacio verde, cuando uno hace un paisaje, lo que está haciendo, por más que use plantas nativas y una propuesta naturalizada, naturalista, lo que fuere, siempre está como acelerando un proceso que naturalmente tarda un montón. O sea, ahí está la ingeniería del paisaje. La ingeniería del paisaje se dedica a eso, a acelerar procesos. O sea, cuando vos agarras un parque y plantás un árbol, en realidad, no sé, haciendo como una conceptualización abstracta por ahí en la naturaleza para que se dé un bosque, o sea, para que un arbolito se dé solo, tienen que pasar. Y vos estás agarrando en medio de la pampa y estás clavando un arbolito. Bueno, esa dificultad, digamos, ese aceleramiento de un proceso implica una tecnología. Y sí, hay que regar al principio, por más que plante yuyo. O bueno, o muchas veces también se trabaja con plantar en la época húmeda, que sería el otoño, el invierno y la primavera, para aprovechar en la provincia de Buenos Aires que la primavera es muy húmeda y la época más jodida, que es el verano, que es sequía, bueno, que las plantas ya lleguen como estimuladas de alguna manera a nivel raíz. O sea, nada, es como todo lo que es la ciencia del paisaje, la ingeniería. Pero en Mm, definitiva, el riego al principio es necesario para acompañar este proceso. Después se va utilizando y bueno, se supone que uno puede prescindir de un riego artificial o bueno, estar atentos para hacer un riego eventual. O sea, también mm. hay épocas de sequía que generan incendios o que también se mueren Sí, plantas. claro, qué sé yo, también es bueno, es como complejo, pero en definitiva, el manejo del agua, tanto para regar como también el agua que llega, digamos, de las De lluvias, lluvia. es como es uno de los temas como más importantes en la sustentabilidad de las ciudades de hoy. Sí, Tanto en la sequía como en el exceso de agua también de las lluvias, ¿no? Y nuestra región es como justamente estamos en la cuenca del Salado, tenemos el río de la Plata, el Delta, bueno, la ciudad de Buenos Aires, donde estás vos, está atravesada por arroyos canalizados, o sea, hay todo un sí, complejo, y todo lo que es el tema de las aguas servidas, o sea, el manejo de las aguas servidas en Buenos Aires es un desastre. Y nunca tiene sí. tampoco un estudio desde la biología o desde el ecosistema, son más como diseños desde la ingeniería por ahí más dura, que lo único que hace es como buscar
tirar más lejos la mierda de alguna manera. Y bueno, eso está bastante en crisis, ¿no? Somos una especie de pantanal. Me fui a la mierda. Nada, está perfecto. Igual somos una especie de pantanal nosotros. La costa del Nosotros, Río de la sí, Plata. Sí, la costa del Río de la Plata. Es un pantanal, más o menos, ¿o no? y sí, por parte sí, por partes no. Es decir, sí, está todo el sistema como de humedales y de bajos, pero bueno, no se Bueno, ha Buenos diseñado, Aires es... no se planificó la ciudad No, adaptándose a todo eso, sino como llevándose puesto todas estas cuestiones, estos funcionamientos ecosistémicos que ahora empiezan a generar un montón de crisis porque pujan, digamos. sí. Y eso Así creo que es el que... desafío del futuro. Hay que reorganizar un poco las ciudades porque la ciudad de Buenos Aires no se puede desarmar y armar en otro lado con un No, criterio ideal. Hay que ir pensando como nuevas estrategias, pero no hay, o sea, no se puede seguir en la misma de hacerle como eh, una mirada como de costado al ecosistema, ¿no? No da, ya no da. no, no. Así que, Está claro. bueno, sé que ya terminamos y ya faltan 2 minutos para cerrar. Y así que, bueno, muchísimas gracias por aceptar las entrevistas. No, gracias a vos, Adrián. Y, y bueno, nos veremos por ahí pronto, Post cuarentena. post cuarentena. Bueno, así que mañana tengo un fotógrafo de La Plata, a Luis Barandián. ¿Lo conoces? Barandarian. Sí, Exactamente. no lo Es, conozco personalmente, pero he charlado alguna vez con él. es un fotógrafo platense, sí que estará mañana, así que lo puedes ver mañana acá a las 17 horas. Bien ahí. Bien. Espacio publicitario. Chau, che, nos vemos. Vale, Muchas gracias. Hasta gracias a vos, pronto. Alfonso. Suerte, Dale. que- Chau, chau. Hasta mañana.